Bienvenidos a un estudio bíblico más. Hoy seguiremos estudiando sobre la visión. Señor, tú me has examinado y me conoces. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si tú conoces todos mis caminos. ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? Te preguntas hoy en la soledad. Si volarás tan alto como un ave, en cualquier lugar Él te encontrará. Ven a Él. No te resistas más, el mañana puede ser fatal. Ya no huyas más de Dios, Él solo quiere darte amor. Tu rostro refleja hoy una gran necesidad. Ya no huyas, por favor, tu carrera terminó. Hoy es tiempo de empezar una nueva vida con Jesús. Hoy es nuevo de empezar una nueva vida con Jesús. Otra bonita alabanza del hermano Felipe Garibo. Queridos hermanos, amigos, muy buenas tardes el día de hoy, siendo las 7:43 de la noche, hora aquí en México, el día 22 de abril del 2026. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo estudio. Esperamos que en el momento que lo iban a escuchar sea fortificante para nuestras almas, en nombre de Jesús, amén. Y le damos la grata bienvenida a nuestro hermano. Hermano, muy buenas tardes, bendecida tarde, ¿cómo está el día de hoy? Muy buenas tardes, hermano, en Cristo Jesús, la honra y la gloria sean para Dios. Damos gracias, como siempre, porque Dios nos sigue permitiendo estar reunidos aquí como hermanos en Cristo Jesús, con el objetivo primordial de darle la honra y la gloria de Dios, para dar a conocer por medio del estudio profundo, y que Dios nos ayuda con su poder a discernir esa espiritualidad de su palabra que desea que comprendamos, para darla a conocer a la gente que a lo mejor no tiene tiempo para Dios, que no comprende las citas bíblicas o lo que lee, ¿verdad? Bienvenido como siempre a Dios por medio de su Espíritu Santo, y a usted, hermano, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, hermano. Hermano, ¿qué le parece como se debe de hacer, como siempre hacemos? ¿Qué le parece si empezamos con una oración, hermano, para poder comenzar con el estudio? Amén, hermano. Entonces vamos a pedir dirección del Espíritu Santo para ser dirigidos con él. Amén. 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 Buen Dios, Padre Jehová, bendito, misericordioso, alabado y glorificado sea su nombre por todos los siglos de los siglos sin fin. Amén. Damos gracias, Padre Jehová, primero que nada, por la salud que nos presta, por permitir que podamos caminar, andar, y sobre todo por permitir que nos sigamos reuniendo como hermanos en Cristo Jesús, para pedirle dirección de su Espíritu Santo, pero con el objetivo primordial de darle la honra y gloria a usted, para dar a conocer lo que es su voluntad de usted, por medio del escudriñamiento profundo, y que usted nos conceda sabiduría y entendimiento, que toca nuestros corazones para estar disponibles y nuestras mentes abiertas para comprender lo que es su verdad presente sobre estudio bíblico, y pedimos sabiduría, entendimiento, conocimiento de su palabra, para entender, comprender, discernir lo que es su estudio profundo en cada cita bíblica. Pedimos humildemente sea usted el invitado y honor por medio de su Espíritu Santo, porque nos agarramos una de las promesas donde dice: donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí yo estoy en medio de ustedes. Y lógico, por si entendemos ese punto importante, es por medio de su Espíritu Santo usted puede estar en medio de nosotros, para dirigirnos, guiarnos, y sobre todo para comprender, para dar a conocer, y permita que cada alma oyente sea tocado sus corazones, para que esta semilla sea sembrada en su corazón y dé frutos, si es la voluntad del ser humano, porque hay gente que no quiere nada con usted, bendito Dios. Se ha tocado sus corazones, se han doblegados a su espiritualidad,
y asimismo le decimos bienvenido y sea reprendido el enemigo para que sea retirado toda distracción y permita, para honra y gloria de usted, que el mensaje se lleve a cabo, se grabe tal y cual como usted desea, y que todo lo que digamos, dialoguemos, asimismo todo lo que se comparta, se conteste, se dé a conocer con una palabra entendible, para que la gente conozca cuál es su verdad en Cristo Jesús, junto con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén. Amén, amén, querido hermano. Pues comenzamos con esta tercera parte sobre la visión que tuvo Juan. Recordemos una visión que Juan decía, y vi a 24 ancianos sentados en un trono, con vestiduras blancas, coronas en su cabeza. Entonces de repente llegó una pregunta sobre esto, que quiénes eran. Entonces eso hemos estado viendo en estos últimos 2 estudios. Esa es la tercera parte. Entonces comenzamos, hermano, el tiempo es de usted. Amén, hermano. Entonces, para honra y gloria de Dios, para seguir con la secuencia del mensaje, de lo que se compartió un poco de lo del mensaje atrasado, Amén. vamos igual a regresar, por favor, sobre el colirio, para explicar un poco más. Ayer expliqué algo así, se puede decir que por encimita, pero ahorita traigo lo que para honra y gloria de Dios se ha apuntado profundamente por medio de estudio profundo, y con la ayuda de Dios vamos a regresar a ese capítulo, versículo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, tocante al colirio, y lo que dice, ¿verdad?, que compremos oro refinado. Y vamos a entender un poco más eso, que es el oro, el colirio, entender un poquito más profundamente, hermano. Amén. Por favor. Apocalipsis 3, 18 Amén. dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén, hermano. Entonces aquí vemos primero el punto importante al principio del verso 18. Es un consejo que Dios te da. Dice, por tanto, ¿verdad? O sea, pon atención lo que te voy a indicar. Amén. Dice, yo te aconsejo. Es un consejo de Dios, un tipo de consejo precisamente para ¿qué? Para entender lo que es el mensaje profundo de la espiritualidad del mensaje, ¿verdad? Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. En pocas palabras también nos está dando a entender cuando dice, y unge tus ojos con colirio para que veas, que la gente que no pide dirección del Espíritu Santo, que no se humilla ante Dios para tenerle reverencia y no pide esa dirección espiritual, porque solamente la palabra de Dios, que es la Biblia, se puede entender con la ayuda de Dios. Porque uno no más puede agarrar y puede decir, yo voy a leer la Biblia y voy a dar un significado que no es, sino tenemos que ser dirigidos por Dios, pidiendo en dirección del Espíritu Santo por medio de la oración, para que Dios nos dé a entender conforme a nuestra capacidad personal. Entonces aquí vemos que cuando dice, unge tus ojos con colirio para que veas, ahí sí nos está refiriendo también en términos espirituales, que estamos ciegos espiritual, dice, para que veas. Alguien que no ve literalmente es porque está ciego, ¿cierto? Entonces voy a compartir un poquito Amén. Más esto profundamente, amén. En cuanto al oro, porque dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, amén. Bien, este oro refinado representa las riquezas espirituales que se ofrece como el remedio de Cristo para la pobreza espiritual de los loadicenses. En este caso también, en esta época, la mayoría de gente está que tiene pobreza espiritual. Primero que nada, porque cuando tú no te acercas a Dios, no lees la palabra, estás muerto espiritualmente. Y como vas comiendo la palabra de Dios, o sea, la vas leyendo, te vas siendo dirigido por el Espíritu Santo, es como vas creciendo, ¿verdad? Y mucha gente está enana, es enana espiritual, porque no crece, porque no investiga, no pide dirección a Dios, ¿verdad? Entonces, este oro simboliza o representa la fe que obra por el amor. ¿Por qué por el amor? Vamos a ir un poquito a la otra cita bíblica para entender por qué por el amor, ¿verdad? La fe por el amor. Vamos a Gálatas
capítulo 5, versículo 6, hermano, por favor. Muy bien, estamos en Gálatas 5:6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ya ven, la fe que obra con el amor. Y también ahí entra las palabras que mucha gente dice que la fe, que las obras no te salvan, pero mucha gente no sabe qué tipo de obras se refiere, ¿verdad? Entonces Pablo describe aquí en este punto importante la condición del que ha sido justificado por la fe en Cristo, del que ha llegado a ser cristiano, no de nombre, sino de verdad. ¿Se acuerda que hemos compartido esto hablando de la verdad? Que un verdadero cristiano es aquel que es sincero ante Dios y quiere tratar de entender la palabra de Dios para obedecerla. ¿Se acuerda que hemos compartido el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24, donde dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad? Entonces por eso se le comparte, del que ha llegado a ser cristiano, no de mentiras, sino de ¿qué? Sino por medio de conocer la verdad. Es cuando tiene el corazón convencido, pero por medio del escudriñamiento, ¿cierto? Entonces, la fe de obras. Voy a explicar un poquito esto profundamente, hermano, para dar a entender que la fe de las obras que habla la palabra de Dios es por la inspiración que te nace en el corazón como amor al prójimo. Amén. Entonces, bien, la fe que obra. No hay duda de que la fe tiene o produce obras. ¿Pero qué obras? Pero no las obras de la ley. Por lo tanto, se excluye todas las obras hechas con el propósito personal de ganar, ¿qué? La justificación personal. Porque muchos piensan que por obras es como te estás justificando para ganarte la vida eterna, y no. Bien, las obras que acompañan a la fe genuina son inspiradas debido al sentimiento de aprecio por el don de la gracia divina, por el amor a Dios, y a nuestro prójimo. Y por eso dice Santiago, habla de estas clases de obras cuando declara que la fe sin obras está muerta. Amén. Pero la fe no se habla de las obras que hace uno para ser justificado, sino la fe de obras que habla es por lo que te nace del corazón, ¿cierto? Entonces cuando tienes fe y esa fe es la convicción de que tienes que actuar por medio de la palabra de Dios porque estás descubriendo la verdad, es lo que te impulsa a hacer aquello, en estos casos a obedecer a Dios. Amén. Bien, entonces continuamos, ¿ok? Entonces la fe de obras, no hay duda de que la fe tiene o produce obras, pero no las obras de la ley, ya vimos eso, ¿cierto? Entonces las obras que se acompañan a la fe genuina son inspiradas debido al sentimiento de aprecio por el don de la gracia divina, por el amor a Dios y a nuestro prójimo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos también a Santiago 2:5, un poquito de la fe de obras por el amor, por favor. Santiago 2:5, por favor. Santiago 2:5. Ya estamos en la cita bíblica de Santiago, capítulo 2, versículo 5, dice, hermano: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. Entonces aquí sobre este punto importante, las personas no son llamadas porque son pobres. No son pobres, digamos que literalmente del mundo, son pobres en espíritu, ¿cierto? Sino porque están dispuestas a ser leales de todo corazón a Jesucristo y a confiar completamente en Él. Amén. Las posesiones de los ricos con frecuencia, las posesiones de los ricos con frecuencia se convierten en sustituto de la confianza en Dios. Por Amén. eso hay una cita bíblica que dice, ¿verdad?, que no puedes amar a dos señores, porque aborreces a uno, amarás a otro, ¿cierto? Por eso la confianza plena en Cristo, plena, que confías completamente en Dios por medio de sus promesas de la Biblia, porque es palabra de Dios, ¿cierto? Porque es una
¿cómo le podemos decir? Es algo, una promesa que Dios nos ha dado por medio de su evangelio para que creamos, ¿cierto? Amén. Por eso la confianza plena en Cristo quizá no parezca tan necesaria para el rico como lo es para los pobres. ¿Por qué? Porque a los ricos, como ya vimos, su confianza la pone en las riquezas cuando su corazón no se está entregado a Dios, ¿cierto? Amén. En cuanto a los ricos en la fe, es decir, ricos en el ejercicio de la fe. Una persona puede ser pobre ante los ojos del mundo, pero rica delante de Dios, porque Dios ve tu corazón, ¿cierto? Amén. Entonces, ahí es donde estamos viendo de lo que esto no simboliza la fe, que la fe obra por el amor, ¿verdad? Y las obras que resultan por la fe, ¿cierto? Y en cuanto a refinado en fuego, es decir, el oro que ha salido de fuego después de consumirse toda su escoria. Sin duda se refiere a la fe que ha sido probada, purificada por el fuego de la aflicción. Ya ve, es lo que le estaba comentando en el mensaje anterior, que Dios nos refina como piedras que están salidas de la cantera sucias. Nos regresamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, hermano, porque ahorita la otra cita que fuimos era Santiago, ¿verdad? Entonces vamos a regresarnos ahí, Juan capítulo 3, versículo 18. Apocalipsis 3, 18. versículo 18. Amén, amén. Estamos buscando la cita bíblica, queridos amigos. Apocalipsis 3, 18. Porque decía, estamos viendo, ¿verdad? Que es ahí el consejo que nos da Dios, que compremos oro refinado, ¿verdad? Para que seamos ricos, ¿verdad? Entonces, sin duda se refiere a la fe que ha sido probada y purificada por la fe de la aflicción, porque acuérdense que en esta vida tenemos muchas aflicciones, ¿verdad? Y Dios nos refina por medio de las pruebas. Amén. Porque también hay una cita bíblica, no la recuerdo bien, ¿verdad? Y después se las voy a compartir. Dice que Dios que castiga al que ama. Al que ama lo castiga. En pocas palabras, Dios lo pone a prueba para que pase la fe, para que sea refinado y quitado todo lo que le estorba para entregarse a Dios, ¿verdad? Amén. Y en cuanto a las vestiduras blancas, también se ofrece como un contraste con la desnudez de los luadicenses, la cual se destacaba tan horriblemente frente a su jactancia. Que como ahora vemos, usted sabe que ahora vemos que muchas gentes que están en el púlpito se jactan de ser sabios, Sí. pero que realmente están pobres espirituales porque no le piden dirección a Dios y no entienden el significado. Y de dónde viene esa exaltación o jactancia propia, eso se llama autosuficiente. Y eso lo pone Satanás. En este caso vamos a poner el mejor ejemplo. Yo creo que la mayoría de gente conoce a Luis del Toro. Claro. Él se jacta, ¿verdad? De ser sabio y que nadie puede contra él y nadie le puede contradecir, que él es el único que tiene sabiduría, según él. Amén. Pero si vemos realmente su forma de expresar las cosas, él contradice la Biblia, Claro. adultera la palabra de Dios. Y eso se llama autosuficiente. Y eso ante Dios no le agrada, porque eso se llama, ¿qué? Exaltación. Pero la gente así como Luis del Toro, lo vemos como el ejemplo de Nabucodonosor, se exaltó. ¿Y qué pasó? Dios lo mandó al campo 7 años. Sí. Porque se exaltó, no le dio la honra y la gloria de Dios. Entonces, así es la jactancia de los hombres, de que tenían necesidad, que ellos no sentían necesidad de nada. Y ahí está pobres espirituales, porque ellos piensan que tienen la verdadera sabiduría, que a ellos nadie nos puede enseñar, que ellos todo lo que dicen es verdad, aunque contradigan la Biblia. Y eso se llama que no tienen necesidad de la sabiduría de Dios, ¿cierto? Amén. Entonces, las vestiduras blancas son la justicia de Cristo. Y vamos a ver un poquito esto las vestiduras blancas sobre la justicia de Cristo en Gálatas, capítulo 3, versículo 27, hermano, por favor. Muy bien. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Amén. Estamos hablando sobre las vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo, ¿verdad? Entonces un poquito más de esto. ¿Le vuelvo a repetir, hermano, por favor? Amén. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén.
Entonces, revestirse de Cristo significa adoptar sus principios. ¿Y cuál es adoptar? ¿Qué es adoptar? Es aceptar, ¿cierto? ¿Cuáles son los principios de Jesucristo? El principio del fundamento bíblico que nos da a entender, ¿cierto? ¿Cuál es su voluntad? Revestirse de Cristo significa adoptar sus principios, imitar su ejemplo. ¿Y qué es lo que vamos a imitar? ¿Cuál es el ejemplo que vamos a imitar de Jesús? La obediencia. Amén. A Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense que en Mateo 17:5 dice Jesús cuando salió del agua: este es mi hijo amado en que tengo complacencia, a él oír. ¿Por qué? Porque acuérdense que también Santiago 1:22 dice que no nomás tenemos que ser oidores, sino hacedores. O sea, en pocas palabras, que tenemos que oír para ver cuál es la voluntad de Dios y ponerla en práctica con la ayuda de Dios, ¿cierto? Entonces el ejemplo, imitar su ejemplo de Jesús es tratar de hacer la voluntad de lo que Dios nos indica por medio de la Biblia. Amén. Amén. Y aceptar su dirección. ¿Cómo es aceptar la dirección? Es aceptarla por medio de la oración para pedir dirección del Espíritu Santo. O sea, que nos dirija a comprender cuál es la voluntad de Dios para obedecer. Amén. Y llegar a ser como Él. Los escritos griegos hablan de vestirse de algo parecido como el significado de aceptar como maestros y seguir sus enseñanzas. En este caso, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A cuál maestro? Pues a Cristo Jesús. Amén. Y Cristo Jesús nos está dando las indicaciones por medio de sus enseñanzas. ¿Y cómo vamos a ver sus enseñanzas? Pues en la Biblia, ¿cierto? Para no estar engañados, ¿cierto? Entonces, revestirse de Cristo equivale a ¿qué? A despojarse, del yo y de la antigua naturaleza de vivir. En pocas palabras, que el bautismo tiene que ver también con los redimidos de los 24 ancianos. ¿Por qué? Porque si están en la presencia de Dios, quiere decir que ellos obedecieron. Ellos compraron el colirio. ¿Y qué es comprar también el colirio? La sabiduría. Y por medio de la sabiduría es la Biblia. Entonces tenemos que conseguir la Biblia para ver cuál es la voluntad de Dios. Y pedir dirección para que tengamos la sabiduría de Dios en términos espirituales, hermano. Amén. Amén, amén. Entonces le vamos entendiendo un poquito Amén, eso. amén. Entonces continúa, amén. Amén. Entonces, esta figura debe ser tenido un significado especial para los cristianos de Laodicea, porque su ciudad era famosa por su tela de lana negra. Entonces, en cuanto a vergüenza de su desnudez y del colirio, voy a compartir lo siguiente, Amén. hermano, amén. Entonces, el colirio antiguo era conocido por la forma del paquete en el cual se envolvía. Cerca de la Odisea o de los laodicenses había un templo al dios Frígido, ¿verdad? Surgió una famosa escuela de medicina que dependía de ese templo y ahí podía conseguirse un polvo para los ojos. Este hecho puede ser la base histórica de la figura del colirio, pero más profundamente el colirio simboliza que le ofrece a los dicenses es el antídoto celestial, para su ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque acuérdense que la gente cuando no cree en la palabra de Dios está cegado espiritualmente. ¿Y quién es el que los cega? ¿Sí se acuerda? ¿Quién es el que hemos estudiado? ¿Quién es el que los tiene cegados? Sí, el enemigo. El enemigo. Y ve que nos habla en 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, hermano, para ver si es cierto que el enemigo, que es Satanás, cega a los incrédulos. Amén. Amén. Entonces estamos en 2 de Corintios 4:4 Amén. y dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandeciera la luz y la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Me marca esta versión. Ok, hermano. Entonces aquí estamos viendo bien claro esto de que el colirio significa, o es un simbolismo que se le ofrece a los laodicenses,
que es el antídoto, perdón, celestial del colirio para su ceguera espiritual. ¿Por qué ceguera espiritual? Por eso fuimos esta cita bíblica de 2 de Corintios 4:4. Vamos a entender un poquito más sobre la ceguera espiritual, amén. Muy bien, en cuanto a Dios de este siglo, es decir, Satanás, porque sabemos que Satanás siempre ha querido dominar este mundo, claro, que es el reino. Acuérdense que cuando estuvo enfrente de Jesús en el desierto, que lo llevó al pináculo más alto y le dijo, si te postras, yo te daré los reinos de este mundo. Se creía el Dios de este siglo, de este mundo, ¿cierto? Entonces, Satanás siempre se ha creído el Dios de este mundo. Y entonces Pablo aquí explica porque el glorioso evangelio está velado o oculto para muchos. ¿Por qué? Para muchos, porque la mayoría es incrédula a la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Ellos, muchos, la mayoría no cree que, por ejemplo, como el sábado, que sigue en vigencia, que no ha caducado y nunca va a ser caducar, y sobre todo el sábado nunca va a ser, no se va a pasar. ¿Por qué? Porque el sábado es el cuarto mandamiento. Y cuando le hablas a la gente del sábado, no creen, ¿cierto? Aunque la Biblia lo diga, no lo creen, porque están, ¿qué? Cegados espiritual. Entonces Satanás es un ser personal. Y es imperativo que lo reconozcamos cuando se presente en cualquier forma o por cualquier medio. El título Dios de este mundo es una alusión al intento de Satanás de usurpar la soberanía que solamente le corresponde a Dios. Porque sabemos que Satanás siempre ha querido estar en el lugar de Dios, ¿cierto? No dijo, hay una cita bíblica en Isaías que dice que yo subiré a las estrellas, junto a las estrellas pondré mi trono, ¿cierto? Amén. Siempre ha querido usurpar, o sea, robar el dominio, el poder que tiene Dios y que quiere recibir toda la honra y toda la gloria a Él, ¿cierto? Entonces, sobre este mundo, el diablo ambiciona ser el Dios definitivo de este mundo. Ha sido el invisible gobernante de muchos de los grandes reinos e imperios de la tierra. Es llamado Dios de este mundo porque su propósito es conseguir el dominio completo del mundo y de sus habitantes. Es el Dios de este mundo porque la tierra está en gran medida bajo su dominio. ¿Por medio de qué? Por medio de engaño espiritual y ceguera espiritual. Gobierna el corazón de la mayoría de los habitantes. El mundo obedece sus dictados del enemigo, se rinde ante sus tentaciones, toma parte en sus impiedades y abominaciones. Es el autor Satanás y el instigador de todo pecado y de toda manifestación de él. Los que pecan voluntariamente se dice que están entregados a Satanás. Es el Dios de este mundo debido a su dominio, aunque limitado, porque Dios no le puede dar todo el dominio a él, ¿cierto? Amén. De las fuerzas de la naturaleza, de los elementos de la tierra, el mar y la atmósfera. Porque acuérdense que cuando antes de tocar a Job, iba a la presencia de Dios y Dios le autorizaba hasta dónde tocarlo. Sí, ahí vemos hasta dónde tiene el poder ilimitado Satanás, ¿cierto? Entonces aquí entendemos esto un poquito, que el colirio simboliza, es el simbolismo de lo que se le ofrece a los odicenses en el antídoto celestial para su ceguera espiritual. ¿Y por qué ceguera espiritual? Ya vemos, porque el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca, ¿qué? La luz del evangelio, ¿cierto? Amén. Entonces, regresamos ahí mismo en Apocalipsis 3, versículo 18, por favor. Amén. Apocalipsis 3, 18. Disculpen amigos que andamos buscando la cita bíblica, y Apocalipsis 3:18 nos dice: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Entonces este colirio celestial, su propósito y primordial es abrir los ojos a su verdad, a su verdadera condición de ¿qué? De ser ciegos espirituales, a los que se creen autosuficientes,
autosuficientes, que ellos piensan que pueden explicar la palabra de Dios sin tener dirección del Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Esta es la obra del Espíritu Santo. Solo por medio de su obra convincente en el corazón de los humanos puede eliminarse la ceguera espiritual. O sea, tener la convicción que es verdad, pero ¿por medio de qué? Del escudriñamiento, hermano. Amén. Entonces también puede considerarse que este colirio representa la gracia espiritual que capacita al cristiano verdaderamente sincero para distinguir entre la verdad y el error, entre el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, en cuanto a que veas, es decir, veas el pecado como lo ve Dios y comprendas su verdadera condición como requisito previo para el arrepentimiento. Entonces todo esto también tiene que ver con el bautismo. Amén. ¿Verdad? Para que cambie tu forma o sea, para que ya no sigas siendo el mismo hombre que eras y seas diferente hombre, nueva criatura, para honra y gloria de Dios. Amén. Entonces seguimos leyendo, hermano. Amén. Vamos a ver qué tiene que ver esto con lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. Por favor. Muy bien, ya estamos en la cita bíblica de Romanos, capítulo 6 y los versículos 3 y 4. El 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Esto también es lo que le estaba diciendo del bautismo. Entonces, en cuanto a la palabra, en Cristo Jesús significa unión espiritual con Cristo Jesús, pero por medio del bautismo, para que ahora sí empieces a obedecer la voluntad de Dios. El primer paso ya vimos que es el aceptar que somos pecadores, necesitamos el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que esa remisión de pecados valga en nosotros. Porque si conocemos que Dios murió por nosotros, pero nosotros no nos gusta escudriñar, no queremos saber nada de Dios, entonces la gracia no es válida en ti. Ni la muerte de Cristo se vale en ti, porque tú no quieres nada con Dios, ¿cierto? Entonces la frase en Cristo Jesús significa unión con Cristo en términos espirituales. Esto no significa que la ceremonia por inversión en realidad efectúe esta unión. El bautismo es una demostración pública de una relación espiritual con Cristo Jesús, de la que se ha participado antes de que se realice la ceremonia externa. El bautismo representa la unión de la vida del creyente en un vínculo tan estrecho con la vida de Cristo, que ambas vidas, por así decirlo, llegan a ser una sola unidad espiritual. Entonces aquí participaban de lo que se realice la ceremonia externa. El bautismo representa la unión de la vida del creyente porque estás creyendo, no eres incrédulo, ¿cierto? ¿Cómo ver, hermano? Está muy interesante el tema, hermano. Está interesante que, como siempre le decimos a nuestros amigos, o sea, una pregunta nos lleva a muchas horas de estudio, muchos versículos bíblicos. Empezamos con la visión de Juan, pero todo está ligado, toda la Biblia, amigos, está ligada una cosa a la otra. Nada está por su parte. Como también dice la Biblia, somos el templo de Dios, y si alguna extremidad falla, pues todo falla. Muy bueno el estudio. Esperamos que nuestros amigos, hermano, estén atentos y que también estudien, ¿verdad? Que abran sus Biblias junto con nosotros. Amén. Para que pues tengan la convicción más que nada de lo que se les está compartiendo por medio de lo que hemos estudiado poco mucho, sea para honra y gloria de Dios, y también para alimento espiritual para ellos mismos, hermano. Así es, hermano. Así es, hermano. ¿Cómo ve entonces? Muy bien, hermano. Entonces vamos continuando con el estudio profundamente, claro, un poquito más a estar revestidos de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que entiendamos qué es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Tocante a los 24 ancianos, ¿verdad? Amén. Ellos, ¿cómo es que pudieron estar ahí en el cielo, pasando todas estas pruebas y obedeciendo todos estos puntos importantes? Vamos igual a Romanos, pero ahora en capítulo 13, versículo 14, hermano, por favor. Romanos 13:14 dice, hermano: al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no
satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Ahí vemos también, te está dando el consejo, sino vestíos del Señor. Un poquito más también, ¿qué significa estar revestidos? Son las ropas blancas, Amén. que nos habla de los ancianos, porque dice que tenían ropas blancas, ¿verdad? Amén. Y todo aquel que desea estar en el reino de los cielos tiene que tener este tipo de ropas blancas, que es la pureza, es el simbolicismo también de ¿qué? De la victoria, ¿cierto? ¿Por Claro. qué? Porque también más adelantito vamos a ver sobre el vestido de bodas, todos los que sean salvos. Entonces voy a compartir un poquito más profundamente eso, Amén. hermano. ¿Amén? Entonces, en cuanto a revestidos, se exhorta al cristiano a que se vista con las armas de la luz espiritual, Amén. ¿verdad? Ahora Pablo describe a Cristo mismo como la panoplia del cristiano, pero esta vida con la que se ha vestido continuamente debe ser renovada cada día en la experiencia del crecimiento y la santificación espiritual. Ya ve, entonces ahora porque entendemos que es bien importante que escudriñemos, pedirle a Dios sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Porque esta vestimenta blanca también viene del significado de la santificación. Acuérdense que Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y estos ancianos tuvieron que vestirse de estas ropas blancas, de la justicia de Cristo, por medio de la santificación, obedeciendo a Dios, ¿cierto? Entonces, cada paso que se dé en ese desarrollo puede ser considerado como vestirse de nuevo de Cristo. Amén. Y el cristiano que persevera en esa experiencia transformadora imitará más y más perfectamente la vida y el carácter de Cristo y reflejará al Salvador delante del mundo. ¿En qué forma? En sus hechos, en cambiar su vida, de que ya no es el mismo, sino después de ser bautizado, su vida ha sido transformándose poco a poco, pero por medio de la obediencia. Porque si nos bautizamos, pero si no hacemos el propósito de la honra y gloria de Dios, entender su palabra o tratar de obedecerlo, no sirve de nada. Claro. Porque sigues en lo mismo y el bautismo es vano, ¿cierto? Y aquí en cuanto a la carne, es decir, la naturaleza física depravada, debe satisfacerse las necesidades del cuerpo, pero el cristiano debe dejarse dominar por el estímulo y la complacencia de los apetitos físicos impuros. Una vida lujuriosa y de complacencia propia estimula esos impulsos carnales, pero el cristiano debe más bien hacerlo morir por medio de entregarse a Dios. Amén. Por eso Pablo advierte a los creyentes que no presentes atención a tales cosas, a las concupiscencias de la carne, y concupiscencia pues son deseos, ¿verdad? Y por eso es el bautismo también. ¿Para qué? Para que nos ayude a vencer aquello que uno no puede como ser humano. Amén. Amén, hermano. Entonces vamos entendiendo más un poquito de las vestiduras blancas y vamos a ver qué tiene que ver esto también para lo que nos dice Mateo 22:11 sobre la vestidura o el vestido de bodas. Vamos allá, hermano, por favor. Mateo 22:11. Mateo 22, del 11 al 14, queridos amigos. Dice, cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Pero él guardó silencio. Entonces el rey a los que servían, entonces el rey dijo a los que servían, atarlo de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Amén. En pocas palabras, aquí a lo que se refiere que esta boda son los que van a ser salvos, es la boda del Cordero cuando reciba su verdadera iglesia. La vestimenta es la gracia, ¿verdad? Por medio de la obediencia que nos estamos santificando, y no todos van a tener ese vestido de bodas, porque son nomás los que se están preparando para recibir al Rey de Gloria cuando venga por segunda vez. Estarse preparando para no ser engañados con las falsas doctrinas, engaños espirituales que el enemigo ha metido por medio de la falsa enseñanza doctrinal, ¿cierto? Entonces aquí en cuanto a ver a los convidados, el rey entró para ver si todo iba bien, y especialmente
para observar quiénes eran los invitados que sus siervos habían reunido por los caminos. En cierto modo, la inspiración de los invitados representa un proceso de juicio. La determinación de quiénes podían permanecer según representa la hora del juicio investigador. En cuanto al vestido de bodas, un salón de fiesta llena de invitados literalmente debidamente ataviados constituiría un honor para el rey, ¿verdad? Y para la fiesta. Uno que estuviera vestido en forma inapropiada deshonraría al anfitrión e induciría una nota discordante en la festividad. El vestido de bodas, ¿qué simboliza? Bien, el vestido de bodas es un simbolismo de la justicia de Cristo. Acuérdese que la justicia, ¿sí se acuerda qué es lo que hemos visto en el mensaje anterior? ¿Qué representa la justicia? ¿Quiénes son los justos ante Dios? Los justos ante Dios, los que llevaron su palabra, los que obedecieron sobre todo. Pues yo prácticamente los que obedecieron conlleva muchas cosas, ¿no? Los que amaron al prójimo, o sea... Pero especialmente a los que dan el evangelio sin engaño. Amén. Es un justo porque está siendo justo ante el prójimo al darle lo que es la voluntad de Dios. Amén. Un justo ante Dios, una persona que no engaña y que está dando lo que es la justicia para que esa persona no se pierda, ¿cierto? Entonces el vestido de bodas que simboliza la justicia de Cristo es obsequio del rey. ¿Y quién es el rey? Cristo Jesús, ¿cierto? El rechazado equivale a rechazar lo único que podría convertirnos en hijos e hijas de Dios. Al rechazar ¿qué? El evangelio, ¿cierto? Al igual que los invitados de la parábola, no tenemos nosotros ninguna ropa apropiada para vestirnos. ¿Por qué? Porque acuérdense que muchos quieren ir al cielo por sus propias obras, por su propia justificación y sobre todo, ¿por qué? Porque se sienten autosuficientes para estar ahí, pero ante Dios estamos desnudos, Claro. porque no tenemos vestido con la verdadera vestimenta, ¿cierto? Que es ser justos predicando el evangelio correcto, ¿cierto? Entonces seremos aceptables a la vista de Dios solo si estamos vestidos de la perfecta justicia de Cristo en virtud de sus méritos. O sea, en pocas palabras, los méritos de Jesús fue cuando murió por nosotros, en la cruz. Es válido la sangre, la limpieza de nuestros pecados cuando nosotros tratamos de entender para obedecer, hermano. Amén. Pero si conocemos cuál es la voluntad de Dios, pero si andan en rebeldía, en desobediencia, adulterando la palabra de Dios, contradiciendo, ahí están, contradiciendo a Dios, están siendo rebeldes. Claro. Y la sangre no es limpiar sus pecados porque están siendo rebeldes, ¿cierto? Amén. Entonces, estas son las vestiduras blancas que aconseja a los cristianos que compren. De Apocalipsis 13:18, ¿verdad? El que no tenía vestido de boda representa a los falsos cristianos, que piensan que su justicia propia es suficiente para ir al reino de los cielos. Al parecer, este invitado se interesaba solo en el privilegio de ¿qué? De participar del banquete del rey. Amén. No valoró verdaderamente el privilegio que le había sido concedido al ser invitado. Acuérdense que Dios siempre nos da la invitación a conocer lo que es su verdad por medio del evangelio, ¿cierto? Entonces, no le importaba en el honor del rey ni la importancia del acontecimiento. Olvidaba que la fiesta se hacía en honor de los hijos del rey y por lo tanto en honor del rey mismo. No importa cuán bien se hubiera vestido aquella persona que no estuviera preparada, había rehusado recibir lo único que le calificaba para sentarse a la mesa del rey y gozar de la fiesta y del banquete que acompañaba a la celebración de las bodas. En pocas palabras, mucha gente, usted no sé si ha escuchado, hermano, que mucha gente dice, no te preocupes, de todos modos somos salvos por gracia. Amén. Sí. ¿Cierto? Sí. Pero, ¿qué es la gracia? ¿Verdad? Hay que investigar para darnos cuenta qué es la gracia. Es eso lo que nos está indicando la palabra de Dios sobre este estudio profundo, ¿verdad? Que aunque tú te creas el sabio de la palabra de Dios, aunque te sepa la Biblia al derecho al revés, pero si no la obedeces, la contradices, no sirve de nada, ¿cierto? Claro. Y porque aquí leímos que Dios, que el rey nos da el amor, el privilegio de recibir la importancia de la invitación.
Vamos a ver un poquito qué tiene que ver esto con lo que nos habla Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12, hermano, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 10 al 12, queridos amigos. Dice así, el 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso, es lo que decía el hermano hace rato, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Ay, hermanos, qué versículos tan fuertes. Hace rato el hermano les comentaba que el enemigo nos pone una venda para que creamos en nuestras propias mentiras prácticamente. Pero ¿qué conlleva eso, hermano? Híjole, está fuerte. Dejemos que el hermano nos explique un poquito más. Amén, hermano. Entonces aquí vemos en el versículo 10 una de las misericordias de Dios, bueno, más dicho, la misericordia de Dios que nos da, ¿qué? Dice, y con todo engaño de iniquidad, la iniquidad representa maldad, y por medio de la maldad, viene el engaño, ¿cierto? Amén. ¿Para los qué? Para los que se pierden, dice. O sea, que los que se pierden ya están perdidos por no haber recibido el amor, dice, por cuanto no recibieron. Es un no reproche, sino es como una amonestación de parte de Dios, al de darte a entender que todos los que se van a perder son los que no recibieron, no aceptaron, no creyeron el amor de la verdad. Y el amor de la verdad es la Biblia. Ahí está el amor de la verdad, porque dice Juan 8:32, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un camino a conocer lo que es una verdad bíblica, para que si tú lo obedeces te santifiques. Y por medio de la santificación es como vas a tener ese tipo de vestidura blanca. Amén. Para estés preparado para cuando venga Jesús, para que estés en la boda del cielo, del Cordero. Porque la iglesia es la esposa del Cordero, ¿cierto? Amén. La verdadera iglesia que nos habla Juan 23 y 24, que Dios está buscando a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque Dios tales adoradores busca. O sea, no está buscando a personas que de palabra, sino de corazón, que sean sinceros ante Dios. Entonces, por eso dice, ¿verdad? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios nos da el amor de la verdad por medio de su evangelio, para que no nos pierdamos. Amén. Para que conozcamos que es un camino a seguir, para seguirlo y no perdernos, ¿cierto? Por eso Dios, mucha gente dice y sigue en su abstinencia, ¿va? Que así son las cosas y no son como Dios dice, y creen en un error fatal cuando son engañados, cuando son incrédulos, ¿cierto? Amén. Y esa incredulidad Satanás se los pone. Ya fuimos a Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, en cuanto a todo engaño de iniquidad, es decir, todo engaño que procede de maldad, esto identifica aún más la naturaleza de la falsificación. La mayoría de gente falsifica la palabra de Dios, es como decir adulterarla, ¿cierto? Pues pone de manifiesto su propósito, engañar, y su origen, ¿qué es? La iniquidad, ¿cierto? Para los que se pierden, esta misma frase se emplea porque Satanás logra engañar a los incrédulos y reprobos. ¿Cuáles son los reprobos? Los que son reprobados, los que no son aceptables ante Dios porque están siendo mentirosos, ¿cierto? Pero los elegidos no serán engañados. ¿Quiénes son los elegidos? Aquellos que entregan el corazón a Dios, aquellos entendidos. ¿Se acuerdan que en el mensaje anterior fuimos a Daniel 12:3, que dice que los entendidos resplandecerán? Amén. Resplandecen, ¿por qué? Porque son sinceros, y al dar a conocer una verdad bíblica sin desviarse ante Dios son justos, porque están mostrando una verdad bíblica, el verdadero pan espiritual que no es adulterado. Amén. ¿Cierto? Entonces los elegidos no serán engañados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se están preparando con una consagración de entender la palabra de Dios y obedecerla. Pero Dios es el que nos ayuda a hacer todo eso, ¿cierto? Entonces, en cuanto no recibieron, no aceptan,
no dan la bienvenida. Pablo aquí indica la razón por la cual serán engañados los incrédulos. Y un incrédulo, ¿quién es? Aquellos que no creen. Aunque les presenta cita bíblica, capítulo, versículo, etcétera, no creen así, hermano. Así es. ¿Por qué? Porque la incredulidad no los hace aceptar aquella realidad que Dios te ofrece por medio de la Biblia, ¿cierto? Así Entonces, engañados los incrédulos tuvieron la oportunidad de amar la verdad. Aquí nos da referencia a que todo mundo, nación, pueblo, tribu, lengua, se nos da la oportunidad de ¿cómo se llama? De conocer la verdad. Ese es el privilegio de Dios, de conocer la verdad, para amarla, aceptarla, para obedecerla. Pero desprecia ese privilegio que Dios nos da por medio de su enseñanza, que se nos brinda por medio de la Biblia, ¿verdad? Y en cuanto al amor de la verdad, los que no aceptan, los que no aceptan la salvación, no solo la rechazan, sino que aún se resisten a abrigar amor por la verdad, es decir, la odian. Cuando la gente no acepta la verdad y la desprecia, están despreciando primero a Dios por medio de la enseñanza bíblica, y segundo, cuando desprecian algo, viene la ceguera, y la ceguera espiritual te hace desobedecerla, y desobedecer te lleva a la rebeldía, y la rebeldía te lleva a la apostasía, y la apostasía te lleva a la perdición, hermano. Esa actitud no se refiere a una verdad abstracta, sino a la verdad de Dios, a la única gran verdad que procede de Dios. ¿Y por qué procede de Dios? Porque procede de su voluntad, que es la Biblia, ¿cierto? La que está personificada en Cristo Jesús. La condenación final de los pecadores incrédulos se deberá a que rechazaron a Jesús por medio de su evangelio, el cual es la verdad, ¿cierto? Su negación alberga amor por lo que es verdadero, los que hacen propensos a la influencia de todo lo que es engañoso, a todas las artimañas del inicuo, o sea, del Satanás. Y en cuanto a para ser salvos, el rechazo de la verdad que es en Cristo Jesús significa muerte espiritual. Amén. Y después de la muerte espiritual ya viene ¿qué? La perdición, ¿cierto? Pero su aceptación produce vida para salvación eterna. ¿Cuál aceptación? La aceptación de la verdad, hermano. ¿Cómo ve, hermano, usted estos puntos importantes? Pues son, como lo acaba de decir usted, hermano, puntos muy importantes, puntos que debemos de reflexionar, porque al final de cuentas la conciencia es la que nos hace reflexionar. Obviamente, pues sabemos que es Dios, ¿verdad? En estos 3 últimos versículos que leímos también, es algo fuerte, o sea, eso es la importancia, queridos amigos, de estudiar profundamente, de que veamos qué es lo que de verdad quiere decir Dios en esto, en estas escrituras, porque si lo vemos desde la primera manera, desde Génesis, el primer error que tuvo Adán y Eva, a veces lo leemos por leer y lo tomamos a la ligera, como si fuera una simple historieta de cuentos. Y no, queridos amigos, este pequeño libro, no sé de qué tamaño sea la que tú tienes en tu casa, es un tesoro muy grande. Aquí dice o vives o mueres, tú tienes la decisión, la misma decisión que tuvo Adán y Eva al principio, y también nos marca muchas cosas. Nada más que no quiero interrumpir el estudio, ya en otro estudio ya más o menos les digo qué es lo que pienso sobre eso de Adán y Eva. Y hermano, son puntos muy, muy importantes que ojalá que muchas personas lleguen. Yo de verdad les invito, hermanos, cuando escuchen este audio, tómense su tiempo y agarren su Biblia y lean con nosotros, hermano. Amén, hermano. Entonces, en cuanto al versículo 11 que dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Muy bien, en cuanto Dios les envía, mientras el inicuo, o sea, Satanás, está inundando al mundo con sus engaños por medio de la espiritualidad, que es la ceguera espiritual. En esta etapa final de la historia de este mundo, que estamos en el fin del tiempo, que aquí se predice, los impíos, o sea, los malos, claramente habrán preferido la mentira antes que la verdad de Dios. Y por esta razón no puede alcanzarlo la redención, hermanos. Y la redención es la limpieza, la redención que Dios te da por medio de que
murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Por eso Dios los abandona a su suerte para que sigan lo que han elegido, que es la mentira y el engaño. En las Escrituras se dice con frecuencia que Dios hace lo que no impide, ¿verdad? Amén. Y en cuanto a un poder engañoso, energía de engaño o fuerza de error, porque el engaño es un error, Claro. ¿cierto? Es el estar errado es estar engañado, estar en algo que no es verdadero, ¿cierto? Es decir, una acción que conduce al error final que resulta en una condenación irrevocable, algo irrevocable que no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque prefirieron más la mentira que la verdad. Pero Dios nos presenta, todavía tenemos gracia por medio de la Biblia, porque Dios nos presenta lo que es la verdad para aceptarla. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, más todos llegamos al conocimiento de la verdad para ser salvos, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la mentira, es decir, el engaño culminante, cuando Satanás personificará a Cristo, antes de que venga Jesús por segunda vez. ¿Usted sabía que va a venir Satanás personificando a Jesús? Sí. A la mentira, ¿verdad? Es decir, el engaño culminante cuando Satanás personificará a Cristo. Porque usted bien sabe que antes de la segunda de Cristo, Satanás va a hacer su personificación como aparentando a ser Cristo, pero no. Y por eso Dios dice que nos preparemos. Por eso es el escudriñar, para que no nos engañe Satanás y nos pierdamos. ¿Por qué? Porque no puede haber peor mentira que esa, que el autor del mal, que es Satanás, se presente claramente como Cristo, pero es una falsificación, ¿verdad? El origen de la verdad. Los que creen que Satanás es Jesús no puedan o no van a poder ser salvos. ¿Por qué? Porque no se van a estar preparando contra los engaños, artimañas de Satanás, ¿verdad? Y entonces, y vamos al versículo 12, en cuanto a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, dice, sino que se complacieron en la injusticia, a fin de que sean condenados. El resultado de este juicio debe deducirse del contexto que nos indica la palabra de Dios, ¿verdad? Que serán condenados todos los que no creen a la verdad. No creyeron a la verdad, una definición negativa de aquellos que se dice que creen a la mentira, de los cuales también se dice que no recibieron el amor de la verdad, que escucharon el mensaje de Dios, el evangelio, pero no creen porque son incrédulos. Rechazan un amor que es de la verdad de parte de Dios para que seamos salvos, para creer y seguir ese camino, ¿cierto? Entonces, en cuanto se complacieron, esto es lo que la inspiración dice de la mentalidad de los que de los que se van a perder. Prefirieron el pecado antes que la verdadera justicia. Se complacieron haciendo lo incorrecto antes que lo correcto. ¿Por qué incorrecto? Porque se van tras el error. Tras el error, y reciben una doctrina o una enseñanza de gente que no está fundada en la Biblia, como lo que hace rato usted me comentó. Tal persona dice que es discípulo de otro hombre. ¿Cómo puedes ser tú discípulo de un hombre que contradice la Biblia, que la adultera? No puedes ser discípulo, son palabras grandes. Lo único que podemos ser discípulos es del Maestro, que es Jesucristo. Eso sí, porque Él nos está llevando a algo bueno, a enseñanzas que es verdaderas, no a mentir, no a adulterar, no a engañar, ¿cierto? Y entonces ustedes, en vez de seguir al Maestro, porque en esta vida hay dos maestros, claro, Maestro Jesús y Maestro que es Satanás, porque es maestro del engaño. Y fíjese, hermano, que hace poco, y se me había pasado platicarle, vi un personaje, voy a decir, muy parecido. Ahorita que platicaba usted de blasfemar, de decir cosas que no son, hay dos personajes, luego se lo muestro el video, que dicen ser Jesús, hermano. Y ¿sabe qué es lo peor, hermano? Que vi un video, y lo voy a decir quién es, que Jonás, que no sé qué se llama el hombre. Hay personas que dicen que Él es Jesús, que Él es Dios, que Él los va a salvar, y dice uno, híjole, Dios mío, o sea, esto sí ya sobrepasó límites de no estudiar la Biblia, hermano. O sea, híjoles, dice uno, o sea, ¿cómo pueden creer en esto, hermano?
¿Usted por qué cree que la gente dice así? Pues, como usted acaba de decir, hermano, ¿a qué maestro sigues? ¿Si a Jesús o a Satanás? Yo creo que ellos pues siguieron, pues dijera un programa del mismísimo. Amén. Entonces vamos a ver si es cierto que Satanás es el padre de la mentira, el que engaña. Amén. Y si la gente está siguiendo a alguien que engaña, que miente, alguien que adultera la palabra de Dios, no está siguiendo al maestro que es Jesús ni al Padre de Dios, está siguiendo al padre de la mentira que es Satanás. Vamos a Juan capítulo 8 versículo 44 al 46, hermano, por favor. Pues ya estamos en Juan capítulo 8, vamos a ver los versículos 44 al 46. El 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque hay verdad en él cuando habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, hermano. Ya ve, hermano, en el versículo claro dice, porque él, los deseos de su padre, dice, nosotros, a ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Y te lo declara, ¿por qué son padres? Porque los deseos de su padre queréis hacer. ¿Y cuáles son los deseos de Satanás? Mentir, engañar, adulterar, engañar para perderte. Dice, él ha sido homicida es asesino, ¿cierto? Desde el principio. Y en términos espirituales, y en términos espirituales sí, un homicida es aquel que te dice un estudio pero no te lleva con un escrito está, que te dice una enseñanza, bueno, que te dice mentira, ¿verdad? No te está dando un pan espiritual puro, sino te lo está adulterando, y si tú comes algo adulterado, te va a hacer daño. Y también a alguien puedes matar espiritual, hermano, ¿cierto? Y no ha permanecido en la verdad. O sea, nunca ha permanecido en la verdad porque es un mentiroso. Amén. Y aquel que adultera, no cree la palabra de Dios, dice mentira por medio de un estudio bíblico, por decirlo así, ¿verdad? Pero la gente no se basa en un escrito, está pidiendo dirección del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Y vemos, pues, que dicen mentira, ¿verdad? Y no permanecen en la verdad, ¿cierto? Por eso, en la cita bíblica que acabamos de ir en 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12, dice que por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvo, ¿verdad? Porque dice, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, ¿verdad? Y el 45, ¿qué más dice? Dice, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Híjoles. Si digo la verdad, si te muestro con un escrito te muestro con lo que Dios me ha indicado, por medio de la oración, pidiendo dirección del Espíritu Santo, lo que Él me indica, yo lo que estoy compartiendo, ¿no me crees? Si yo mostrándote con un escrito no vas a creer, ¿verdad? Y dice, ¿quién de nosotros me redarguye de pecado, va? Sí, amén. Ahora, ¿qué más dice el 47? El 47. Aquí viene lo bueno, pongan Dice, bien atención, hermanos. Vamos a ver claramente lo que Dios nos está diciendo en el versículo 47. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Ya ve? O sea, en pocas palabras, ¿quién es el de Dios? El que es de Dios es aquel que lo obedece, escucha, pone su corazón disponible y pide dirección de su Espíritu Santo para entender su palabra en términos espirituales. Es de Dios porque conoce, por eso dice, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, ¿qué es oír? Es obedecer. No nomás seamos oidores, sino hacedores. Santiago 1:22. El que es de Dios va a escuchar para obedecer. Por esto dice, no las oís ustedes. O sea, los que mienten, adulteran, no escuchan, no razonan, no entienden la palabra de Dios, no la pueden comprender porque se dejan guiar por hombres. Porque no soy de Dios. Y el que no es de Dios es de Satanás. Así de fácil. Así de fácil, querido hermano.
Amigos, ¿cómo vieron este estudio? Un estudio muy fuerte si lo analizan. Hay personas que, como nos gustan los versículos donde nos dice Dios, te voy a salvar, vas a estar bien, te voy a dar esto, te voy a dar el otro. Pero cuando nos topamos con versículos así, es cuando viene el verdadero cambio, hermanos. Es cuando se ve si de verdad queremos estar con Él. Ya lo dijo el hermano ahorita en los versículos que se leyeron. O estás con uno o estás con otro, tú decides tu camino. Dios nos dice, ¿cómo es posible de que Dios nos diga, oye, si viene el enemigo, sí le crees, pero si te lo digo yo con muestras, te demuestro que es verdad, no me crees? ¿Qué nos gusta, hermano? Nos gusta la mentira, nos gusta vivir en nuestro propio engaño, nos gusta portarnos mal, nos gustan los placeres de la carne, todo eso nos gusta, hermanos. Amigos, seamos sinceros con nosotros mismos, porque pues no engañamos a las personas, engañamos a Dios. A veces el hermano siempre me ha dicho, las cosas del mundo son, eso se va a quedar. No sé qué tú tengas en la mano ahorita, te ha puesto tu teléfono celular o lo que tengas, hasta el pequeño plástico de esa tierra se va a quedar aquí y tú te vas a ir. Pero ¿a dónde te vas a ir, amigo? ¿A dónde quieres irte? ¿Quieres irte allá con el mismísimo o quieres irte a los reinos de los cielos? Eso es lo que yo te puedo decir el día de hoy. Hermano, ¿qué le parece si despedimos como siempre este estudio? Y que les dé algunas palabras de aliento a nuestros amigos, una invitación para que sus almas, hermano, busquen un poquito más de Dios. Amén. El consejo en Cristo Jesús, hermano, es que busquen de Dios. Estamos en los tiempos del fin y el único que nos puede dar salvación es Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús también te pide algo que hagas, que escudriñes, investigues, de su corazón a entender, para entender su palabra, para obedecerlo. Porque acuérdense que los rebeldes, los incrédulos, los idólatras, los borrachos, los blasfemos, los mentirosos, no irán al reino de los cielos, ni los afeminados, sino los que son aceptables ante Dios por medio de la remisión de pecados que nos compró y nos adquirió por su sangre. Entonces, ustedes vayan a la Biblia. Si no me quieren creer a lo que los estoy compartiendo, ok, no hay ningún problema, pero crean a lo que Dios dice por medio de la palabra. Por eso se les da citas bíblicas, para que ustedes vayan y estén convencidos que es verdad. Ustedes pidan a Dios sabiduría y entendimiento con reverencia y oración, doblen sus rodillas y piden a Dios sabiduría y entendimiento para entender, para que les dé sabiduría, espíritu de sabiduría, de revelación en su palabra. Y crean a Dios, y cada que alguien estudie con ustedes, siempre con un escrito está, porque un escrito está te lleva a lo que es la verdad, a convencer lo que es la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén, hermanos, Dios los bendiga a todos. Hermano, ¿qué le parece si nos despedimos con una oración? Amén, hermano, amén. Vamos a la siguiente oración. Amén. Amén. Buen Dios, Padre Jehová, bendito, misericordioso, que la honra y la gloria sean para usted por todos los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias una vez más, como cada vez que estudiamos, compartiendo un mensaje bíblico por medio de este medio de comunicación que usted permite que tengamos para dar a conocer lo que es su voluntad, lo que usted nos pone en la mente, en el corazón, por medio del escudriñamiento profundo. Sabemos que todo esto no fuera posible si no es con la ayuda de usted, porque para dar a explicar todo esto es por medio de investigación profunda, yendo de aquí para allá, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, yendo a una cita bíblica y a otra, para concordar, para tomar una decisión y estar completamente seguros a lo que significa aquello que estamos estudiando, visualizando y sobre todo estamos profundizando. Por eso este tema se llama Estudio Libre sobre Fundamento Bíblico Profundo, porque es un estudio profundo para comprender lo que usted nos da a entender, qué significa cada cita bíblica que se comparte con la ayuda de usted. Pero todo sea para honra y gloria de usted, bendito Padre Celestial, porque el objetivo es que lo conozcan a usted por medio de su palabra, no a nosotros. Por eso, si la gente se da cuenta de lo que nos escucha, pues no decimos nombres,
No decimos el nombre de nosotros, porque no queremos que nos conozca a nosotros, sino a usted, porque queremos darle la honra y la gloria a usted, Señor. Porque nadie nos va a salvar más que usted, y que el mensaje sea tocado el corazón de cada gente, para que dé esa semilla fruto del crecimiento espiritual que solamente usted da si la gente lo permite, porque usted nos da libre albedrío y usted permite, Señor, que tomemos esa decisión, si es creerle y obedecerle o dudar y desobedecer. Pero acuérdense que en esta vida, nuestra vida eterna va en juego, y no es un juego de ahorita sí, mañana no, es para toda la eternidad de los siglos sin fin. El tener vida eterna para siempre, por todos los siglos de los siglos sin fin, o perdernos para toda la eternidad. Recuerden que si quieren ser salvos, vayan a la Biblia para que conozcan la voluntad de Dios y sigan al camino, obedezcan lo que Dios nos indica. Pero si no se quieren ser salvos, sigan así como estén y no se acerquen a Dios. Pero ya depende de ustedes. El consejo que les doy en Cristo Jesús es que busquen de Dios por medio de su palabra. Damos gracias, bendito Dios, por este estudio que nos permitió compartir a cada alma oyente. Damos gracias al hermano que nos sigue acompañando, su corazón disponible como el mío, para seguir aquí en la presencia de usted, para seguir compartiendo, para que muchas almas se entreguen a usted, muchas almas crezcan y sobre todo muchas almas se salven por medio del mensaje que usted nos da, por el amor de su verdad para ser salvos. Asimismo nos despedimos unos de los otros, nunca de su santa y divina presencia, y permita que cada oyente que escuche se llegue a entregar a usted por medio de estos mensajes. Por eso será cita bíblica, para que estén convencidos yendo a la cita bíblica. Y sea reprendido el enemigo siempre, y permita que cada estudio que se dé lleve el poder de su convencimiento espiritual para que la gente se entregue a usted. Toda la honra y toda la gloria sean para usted en Cristo Jesús, junto con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén.